Televisora Andina de Mérida presenta. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos de Tierra Fértil? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa agropecuario. Como siempre, con programas que tienen que ver con tendencia, lo último, investigación, extensión, docencia, productores, emprendimientos, investigadores, en fin, todo ese background que tiene que ver con el sector agropecuario y que lógicamente la televisora Andina de Mérida, a través del programa agropecuario Tierra Fértil, busca mantener informado a productores, a consumidores y al público en general. Siempre hablamos que el estado de Mérida, con sus 23 municipios, tiene un gran potencial que desarrollar. Y a veces decimos que de los 23, 22 gira su economía en torno a la agricultura, la ganadería, la piscicultura, los frutales, las industrias. Y que solamente el área metropolitana y Libertador, donde están asentados los poderes, a excepción de algunas parroquias, son o tienen, digamos, trascendencia rural. Pero la presión social ha llevado a, digamos, a invadir zonas que antes eran zonas productoras de suelos agrícolas, como dice el programa, tierras fértiles, y esa presión ha llevado que, digamos, que ha ido arrinconando de alguna manera los productores que quedan. Hoy tenemos en el programa profesor universitario, investigador, locutor, con sus programas también en la zona sur del lago, para hablar casualmente de una propuesta que tiene y es un empeño a través de la investigación sobre la conveniencia de la creación de los municipios rurales en Venezuela, que otra cosa es rural y otra cosa es agrícola. Estamos hablando de municipios rurales. Sobre todo conocer de qué se están perdiendo los municipios al no tener ese estatus que está impidiendo que se desarrollen completamente. Profesor Clever Mora, para mí realmente es un placer tenerlo aquí en el programa agropecuario Tierra Fértil. El placer es mío, tener la posibilidad de estar en este programa de Tierra Fértil frente a un licenciado en comunicación social, abogado, locutor, fue mi alumno. Así es. Para mí es un honor haberlo tenido como alumno, igual que Jorge La Cruz, y eso le permite a uno ser útil ante la sociedad, ver que tantos alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas han trascendido y han llevado en el tiempo y el espacio, después de su grado, tanta información y tanta riqueza académica a toda la geografía merideña, incluso al país y fuera del país, porque a través de las redes ustedes llegan a los diferentes medios de comunicación que tienen. El YouTube, por ejemplo, le permite a uno trascender. Profesor, una de las inquietudes que nosotros tenemos acá en el programa es que nuestros municipios tienen un gran potencial. Así es. Agricultura, ganadería, piscicultura, industrialización. Por ejemplo, si hablamos del sur del lago, para ponerlo como ejemplo, salida al mar por la cuenca del lago de Maracaibo, tenemos el puerto de La Ceiba, tenemos el aeropuerto internacional, tenemos comunicación con el resto del mundo a través del norte de Santander. Y sin embargo, con toda esa riqueza del sur del lago, profesor, en todas estas áreas que hemos tratado, vemos que todavía dificulta que los municipios puedan desarrollar ese potencial. Y realmente el hecho de no tener esa categoría de municipio rural impide su completo desarrollo. Correcto. Tenemos algunas dimensiones que nos inspiran a desarrollar esta investigación del municipio rural en el ámbito jurídico venezolano. Una de las primeras es esa inquietud que usted tiene de ver que de 23 municipios tenemos 22 municipios rurales, incluso el municipio Libertador, que es el número 23, tiene parroquias rurales, no es un municipio rural, pero tiene parroquias rurales, y los productores
han tocado techo desde el punto de vista económico y del desarrollo rural. Esa es una de las inquietudes. Otra de las inquietudes es por qué ha pasado tanto tiempo en Venezuela desde 1857 que se creó el Poder Público Municipal hasta nuestra época, la Constitución del 99, y no se ha incluido el municipio rural en nuestra legislación nacional, en el caso de la Ley del Poder Público Municipal. Y una tercera inquietud o dimensión que nosotros hemos visualizado es por qué en Venezuela, si desde la década de los años 60, nos hemos quedado en la sectorización del desarrollo rural, es decir, solo en la producción agrícola y pecuaria. Estos aspectos es importante que nosotros los toquemos porque hemos tenido algunas equivocaciones en cuanto a la visualización plena del municipio, del ámbito rural. Cuando nosotros hablamos del ámbito rural tenemos que sustentarlo, y así sustentamos la investigación que hicimos, el municipio rural en el ámbito jurídico venezolano, en tres enfoques fundamentales. El enfoque sistémico, porque tenemos que ver el desarrollo rural desde su complejidad. El enfoque estratégico, porque tenemos que desarrollar planes, programas y proyectos importantes para que esa complejidad funcione. Correcto. ¿Okay? Y un tercer enfoque, que es el enfoque de investigación. Usted decía, usted tocaba tres dimensiones importantes que las tocamos nosotros en la universidad: investigación, docencia y extensión. Entonces, el enfoque de investigación va acompañado del enfoque académico y del enfoque de extensión. En Venezuela, la comunidad rural y gran parte de Latinoamérica, incluso en México, que es un estado federal, es el único país que tiene incluido el municipio rural en la ley, pero lo tiene desasistido porque está sectorizado y porque no hay planes, programas y proyectos desde el gobierno que promuevan este desarrollo. Si nosotros hablamos del Estado paternalista, en el único aspecto que debe ser el Estado paternalista es en el apoyo al desarrollo rural, por aquella variable interviniente que existe, que es el tiempo. El productor llega, produce café, produce cualquier rubro, viene una plaga, le acaba la producción, inundaciones como en la zona sur del lago, ¿ok? Y se destruye, y el productor tiene que sentarse en una piedra a llorar porque todo el esfuerzo que hizo se le vino encima y no tiene la mano del Estado para ayudarlo. Ese es el tema del programa de hoy: la conveniencia de lograr ese estatus de municipios rurales en Venezuela, sobre todo porque desde el punto de vista de políticas públicas pues surge todo un mar de posibilidades, inclusive de inversión en estas importantes zonas productoras del estado de Mérida. Vamos a hacer una breve pausa y por supuesto al regreso vamos a seguir entonces conversando qué hacer, cuáles son las vías expeditas más rápidas para que este proyecto de investigación del profesor Clever pues se convierta en una realidad, por lo menos en nuestro estado. Continuamos con su programa agropecuario. Profesor Clever, cuando uno comienza a estudiar el potencial que tienen los municipios nuestros en el estado de Mérida, y sacamos una conclusión muy sencilla. Tema pandemia, por ejemplo. El tema pandemia nos demostró que Mérida como estado no dependía completamente de la universidad, porque la universidad cerró por el tema pandemia. Que tampoco vivíamos del turismo, porque el turismo bajó, por supuesto, porque la gente no venía a Mérida. Sin embargo, la actividad agrícola afortunadamente se mantuvo los 365 días del año. Quiere decir que la fuerza que tiene nuestro estado está en los municipios. Por eso, profesor, cuando yo digo que hay un potencial, por ejemplo, el turista llega y se nos queda en el área metropolitana. No es que no estemos de acuerdo, que vaya al teleférico y vaya a algunos parques temáticos, pero la gente desconoce que, por ejemplo, en el sur del lago, vía Santa Polonia, hay 4 sitios con aguas termales. Que aquí en la Musuy tenemos unas aguas termales, que en Tabay tenemos aguas termales. Y es que no podemos hacer una ruta turística para las personas que andan utilizando las aguas termales desde el punto de vista medicinal y no tengamos que ahora viajar a trincheras en Valencia a usar las mismas aguas termales. Es decir, hay una inversión en posadas, mucoposadas, pequeñas industrias, emprendimiento. Hay una riqueza tal que es donde comienza entonces, profesor, uno a dudar qué está pasando para que estos municipios entonces
arranquen ya a sacar el máximo exponente de esa explotación. Y entonces me voy a la pregunta que hoy queda más o menos en el aire. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lograr que estos municipios tengan ese reconocimiento y puedan trabajar con programas, con proyectos y con su completo autodesarrollo sin depender inclusive de ningún situado constitucional? Bueno, mire, cuando nosotros nos enfocamos en la investigación, nos podemos concentrar en el título, el municipio rural en el ámbito jurídico venezolano. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se llama el trabajo de investigación el municipio rural en el ámbito jurídico venezolano? Porque realmente el municipio rural no está dentro del ámbito jurídico venezolano. El municipio rural en Venezuela está de hecho, pero no de derecho. Usted va para la Panamericana, donde están las aguas termales. Usted va para el Valle del Mocotíe, Rivadavia, por ejemplo. Que hay aguas termales en Bailadores también. En Bailadores, en Rivadavia. Usted va para Chacantá, El Molino, el eje de los pueblos del sur. O usted va para el Páramo. Cualquiera de esos 4 ejes, usted ve al municipio rural. Ve las condiciones que existen, las características, la geografía, la cultura, la esencia económica. Usted lo ve allí, es el municipio rural. Yo me pregunto, ¿qué pasó con el legislador venezolano? Desde 1974, cuando crearon la primera ley que rige en materia municipal, en ese entonces la ley de régimen municipal, que fue derogada en el 84 y fue derogada después en el 89. ¿Qué pasó que uniformó, tal cual como lo establece nuestro buen amigo Fortunato González, profesor de la Facultad de Derecho, también fue mi profesor, y el investigador municipalista Alan Bruber Caría, que ellos concluyen de que el municipio en Venezuela estuvo uniformado a lo urbano. Pero si nosotros revisamos el artículo 27 de la Constitución de 1961 y el artículo 169 de la Constitución, el artículo 30 de 1961 y el artículo 169 de la Constitución del 99, vemos que el legislador quedó corto al momento de desarrollar los principios establecidos en la ley, en una ley nacional, porque ellos invocan a la posibilidad de crear diferentes regímenes municipales. Es decir, no solamente el municipio urbano, podría existir también el municipio rural. Como existen los indígenas. Como existe el indígena y como existe el fronterizo, que es creado en las últimas 20 décadas. Entonces hay una intención, se demuestra una intención del legislador en desconocer al municipio rural, en que no nazca el municipio rural. Y usted se pregunta por qué, si hay tantas, usted lo decía, tantas potencialidades desde el punto de vista geográfico en nosotros para hablar de un municipio rural en función de la complejidad, es decir, un municipio rural agrícola y pecuario, un municipio rural agroturístico, agroindustrial, agroecológico. Fíjese la diversidad que nosotros tenemos, porque tenemos una riqueza natural enorme. Viene el eslogan de Alberto Adriani, que había que sembrar el petróleo. Hacia allá vamos. Ese eslogan de Alberto Adriani, sembrar el petróleo, que fue interpretado por Arturo Julián Pietri, que lo dio a conocer por muchos años en Venezuela, ¿verdad? Sembrar el petróleo. Se le hizo caso para establecer una partida que provenga de la renta petrolera al desarrollo rural, pero la centralizaron. A pesar de que se hicieron esfuerzos en Venezuela de la descentralización, nunca la descentralizaron. De tal manera que un alcalde, para hacer el mantenimiento a las vías rurales, fíjese bien, a las vías rurales, para sacar todos esos productos importantes que llegan a nuestras mesas, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Tierra para que le ceda un patrón y que sea el Ministerio de Tierra el que haga el mantenimiento, porque no es competencia del alcalde. Dentro de las competencias propias no hay competencias del alcalde para el desarrollo rural. Imagínense nosotros en Mérida, que tenemos de 23, 22 municipios netamente rurales. ¿Cómo puede promoverse el agroturismo, el ecoturismo, la agroindustria, la agroecología, si no tenemos esas condiciones importantes, si no tenemos ese presupuesto, si no tenemos esa partida, ese plan, ese programa, ese proyecto para fomentar el desarrollo rural en el ámbito local? Bueno, fíjense ustedes, es una realidad. Ya lo explicaba el profesor Clever suficientemente, dando una clase magistral acá a todos sus alumnos. Y donde uno se pregunta, bueno, entonces, ¿a quién le interesa no permitir esa descentralización de la cual se ha hablado tanto, de manera que los municipios sean autónomos
y puedan presentar proyectos que puedan desarrollarlos con el potencial que tengan, y además que eso es un ganar-ganar para el país. Mira, nosotros tenemos aquí municipios tan ricos como por ejemplo Miranda, que es por donde sale la mayor producción de hortalizas y verduras del estado Mérida, no solo a nivel a cubrir el mercado nacional, van hasta Santa Elena de Guairén con el Brasil, exportamos por ahí. O sea, imagínense el potencial que tenemos. Y si nos vamos al sur del lago, y nosotros acá que estamos en el occidente del país, con este acceso que tenemos un puerto de La Ceiba, el lago de Maracaibo, aeropuerto internacional, vías terrestres para comunicarnos con Colombia y vía norte de Santander, y por ahí el mundo, exportación. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿quién puede tener interés que no permita que estos municipios puedan autodesarrollarse? Vamos a una breve pausa y al regreso entonces vamos a conocer cuáles, digamos, son los pasos que está dando el profesor a nivel nacional, porque sabemos que hace tiempo viene con esta investigación y va a seguir insistiendo hasta que él vea una realidad lograr esto. ¿Cuáles son los pasos? Conocer sus redes sociales, donde podemos acceder para que ustedes conozcan la publicación sobre el municipio rural en Venezuela. Breve pausa. Bueno, nosotros nos preguntamos si tenemos 22 municipios con la fortaleza que hemos descrito en el programa, ¿qué pasaría si estos 22 alcaldes o los 23 alcaldes se ponen de acuerdo y comienza una presión en el buen sentido de la palabra, de abajo hacia arriba, unidos como un solo bloque del estado Mérida o del occidente del país, y ante la Asamblea Nacional decir, mire, nosotros tenemos estos derechos, tenemos estas limitaciones, y es el momento en que nosotros ya queremos ser, digamos, dependientes y sacar el máximo potencial que tiene nuestro municipio? Es una propuesta de que allí, porque el profesor ha intentado solo, conferencias, lo llevan a charla, pero solo no puede. Lógicamente los alcaldes necesitan unirse y juntos, digamos, pedir eso que se ha llamado durante tanto tiempo, como es la descentralización, a la cual tienen derecho a la autodeterminación cualquiera de los municipios. Profesor Clever, si alguien quiere visitar sus redes sociales o su número de teléfono o revisar la publicación, porque yo creo que ahora va a tener interés de que los señores alcaldes se metan a revisar cuál es la propuesta del municipio rural en Venezuela. Bueno, mire, los alcaldes son los más interesados y los concejales, como lo dice usted, de abajo hacia arriba, a través del efecto fuente, de gestionar la inclusión del municipio rural en el ámbito jurídico venezolano. Pueden revisarlo a través de YouTube, el municipio rural, lo tenemos allí en YouTube directamente. Ahí tenemos 3 ponencias importantes donde pueden ampliar más esta información. En segundo lugar, a través de Amazon se está vendiendo el libro, no se está vendiendo en las librerías de Mérida todavía, se está vendiendo de esa manera en 10 países. Tenemos la fortuna de tener 10 países que permanentemente, antes y después de la pandemia. En la pandemia sí no se vendió libro, pero después de la pandemia se han vendido libros. Y en Facebook también está el municipio rural. Allí pueden ver el trabajo en Instagram, @el municipio rural. Pueden ver el trabajo hermoso que hemos tenido y los aportes que hemos tenido sobre el municipio rural y los aportes que han hecho también personas que han consultado la página. Pero yo le digo a los concejales y a los alcaldes, a los productores y a todas esas organizaciones de productores que hay en el estado Mérida y en Venezuela, no solamente a la Asociación de Ganaderos y a la Asociación de Productores, sino hay organizaciones de base que en estos 20 años han surgido, que le vemos el nivel de conciencia para lograr que el municipio rural sea incluido en la ley. ¿Por qué? Primero, tenemos la posibilidad de incluirlo porque la Constitución Nacional nos faculta a través del artículo 169 de la posibilidad de que existan diferentes regímenes municipales. Claro. La ley del Poder Público Municipal desarrolla este principio desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista sustantivo, no desde el punto de vista adjetivo, pero sí desde el punto de vista sustantivo. Entonces, ¿cómo tenemos la posibilidad de incluir al municipio rural a través de la ley del Poder Público Municipal? Repito, no es necesario que se haga una ley paralela, porque no podemos seguir solapando nuestra pirámide de cáncer, sino dentro de la ley del Poder Público Municipal incluir al municipio rural. Nos podemos reunir a través de mesas de trabajo a nivel del Estado y hacemos la propuesta para que eso se dé.
Ahora, ¿cómo lo hacemos de inmediato? Porque la preocupación es que estamos tapando con cemento suelos tipo A y tipo B para la producción agrícola. Estamos cambiando el paisaje. Desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria a nadie le conviene. No, a nadie le conviene. Y también estamos cambiando el paisaje drásticamente. Pero ojalá que fuera un Dubái, que cambiáramos el paisaje rural por hermosas edificaciones y por un desarrollo urbano adecuado. No, muchas veces estamos cambiando el paisaje rural por un paisaje marginal. Cinturones de miseria. Cinturones de miseria. Entonces no podemos continuar con eso, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo lo vamos a solucionar? A través de una ordenanza, cuidar, formalizar los espacios rurales en cada municipio. Por ejemplo, el municipio Alberto Adriani tiene 3 parroquias que son del casco de la ciudad, pero dentro de esas 3 parroquias existen sectores rurales. Entonces vamos a formalizar esos sectores rurales a través de una ordenanza para evitar que se siga cubriendo con cemento. Y vamos a formalizar las parroquias que son rurales, por ejemplo en Mérida, las 2 parroquias que son rurales, vamos a formalizarlas a través de una ordenanza para evitar que se continúe esa masacre, diría yo. Y poner un poco de orden, porque estas fronteras agrícolas que se han ido desplazando a veces por la misma presión social que recibe el productor, pues hace que las fronteras agrícolas han ido creciendo en prejuicio, por supuesto, como decía el profesor Clever, de este tema de producción de alimentos. Mire, profesor, realmente para mí es un placer, para la televisora andina de Mérida, para el programa Tierra Fértil, para el equipo de producción, haberlo tenido en la mañana de hoy con nosotros, dando una explicación tan importante y ahora más que nunca la trascendencia que tiene de lograrse ese estatus de municipios rurales en Venezuela, que le permita a las fuerzas vivas del municipio y a toda esa inversión privada que inclusive hay, puedan tener esa autodeterminación y podamos explotar toda esa riqueza que estamos hablando aquí. La riqueza, señores, en el estado de Mérida está en los municipios, en la agricultura, la ganadería, la piscicultura, frutales, agroindustria, inclusive zonas industriales que se crearon para que los señores empresarios pudiesen tener un espacio donde trabajar, donde manufacturar, y el aeropuerto responde, o en principio, a esa función, como el puerto de La Ceiba. Exportar, señores. Nosotros tenemos la oportunidad en Venezuela, en el occidente del país, buscar mercados internacionales y, por supuesto, lograr buenos precios por la calidad de lo que se produce. Nada más hablemos del plátano, el producto rey del sur del lago. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, invitándoles a nuestro programa Versión Radio los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de CDR 98.7 FM. Ahí salimos también en vivo por Instagram. Y su programa Tierra Fértil los sábados 8 de la mañana, también en diferido los lunes 8 de la mañana. Y por supuesto les invito a nuestro canal YouTube Venezuela Tierra Fértil. Allí ustedes pueden observar estos programas que afortunadamente no pierden vigencia en el tiempo. Y como siempre lo digo al final, mientras todo esto sucede, nosotros seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra.